Hay personas que piensan que las buenas historias tienen alma, y yo soy una de esas personas. Pero por otro lado pienso que es una visión muy poética y muy vaga, y como analista debo saber y poder explicar eso del alma de una historia. Existen ciertos elementos que conforman la historia que aportan valor al concepto de alma, como le hemos llamado. Pueden ser los personajes, las localizaciones, los conflictos, el diseño de arte, etc. Pero hay un aspecto que afecta o debería afectar a todos y cada uno de ellos. Ese aspecto es el tema. El tema de lo que realmente va la historia, aquello de lo que queremos hablar con nuestras historias. Lo que trasciende los conflictos, la iluminación, los personajes, todo. El tema puede ser un concepto, una idea, algo que nos importa como autores y sobre lo que queremos pronunciarnos. Y con nuestra historia vamos a conseguir expresar aquello que pensamos sobre el tema que hemos elegido. Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Qué tiene que hacer con el tema elegido para que forme parte de la historia? Pues haciendo que influya a todos los aspectos de ella, permitiendo que afecte a cada elemento que forma la historia. Por ejemplo, si tu tema es la ambición, puedes hacer que los personajes se muevan en tu historia empujados por la ambición. Sus acciones tendrán que ver con ese concepto. Por el contrario, como contrapunto, podrían existir personajes absolutamente pusilánimes, inactivos ante lo material. En cualquier caso, estarás ofreciendo distintas caras de la ambición a través de tus personajes. Pero no solo influirá en los personajes, también lo puede hacer en las localizaciones, las casas, la ropa, la iluminación, el sonido, etc. Déjame ponerte un ejemplo que te va a hacer entender mejor de lo que te estoy hablando. Míralo e intenta averiguar cuál es el tema de esta película. Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Perdón. Yo fui a la policía como buen americano. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a 3 años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un imbécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda.
Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran. Como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? Padrino. Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. Que se encargue de esto Clemenza. Con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. Acabas de ver la primera escena del Padrino. Como en otras cosas que hemos visto en lecciones anteriores, el tema es algo que debe impactar al espectador desde la primera escena, desde la primera toma de contacto visual o auditiva del espectador con la historia. No hay que esperar a los 10 minutos para exponer el tipo de historia que estamos contando. Cuanto antes se sitúe el espectador, mucho mejor. Y volviendo al asunto del tema, una vez visto este fragmento, ¿cuál crees que es el tema del Padrino? Seguro que no has dado con él a la primera, o habrás observado algún otro que también esté presente. Al ver esta escena, se suele pensar que el tema es la venganza o la injusticia, o la justicia. Pero si te das cuenta, hay algo en esta escena, no en esta escena, sino en toda la historia, quizá no tan evidente, pero probablemente por eso más efectivo. Para mí el tema del Padrino es el poder. Por supuesto que en el Padrino se habla de justicia o de venganza, pero cuando veas la escena de nuevo, fíjate en todo lo que te voy a decir. Para empezar, sobre el personaje del funerario, hay una luz cenital, como proveniente de un poder superior. La propia escena va sobre un hombre intentando que otro utilice su poder para eliminar a otros. El Padrino, utiliza esta circunstancia para aumentar el poder de la familia, asegurándose la fidelidad del funerario, consiguiendo que casi se postre a sus pies. La primera imagen que vemos de Vito Corleone, el Padrino, es un leve gesto de su mano ordenando algo a un secuaz. Por otro lado, cuando Vito se pone en pie, el resto también lo hace, simbolizando una relación de poder de uno frente a los demás. Pero no solo en esta escena, sino en toda la historia vemos que todo está relacionado con una manifestación u otra del poder. Las mansiones gigantescas, los cochazos lujosos, etc. Y cuando Vito Corleone es tiroteado en medio de la calle, es ingresado en un hospital solitario y casi lúgubre, expresando de alguna manera también la pérdida de poder que ha sufrido. En fin, todo en esta película está relacionado con ese concepto, hasta el propio sueño del protagonista, que consiste en aumentar el poder de la familia.
Bien, vamos a ver un nuevo ejemplo para seguir profundizando en este importante elemento que es el tema. Oh. Está bien, Curly. Basta ya, no me destroce las persianas. Las pusimos nuevas el martes pasado. Esto le reanimará. Es una mala mujer. Solo puedo decirle que tiene razón y cuando se tiene razón, nada más. De nuevo la primera escena de la película. En ella nos enfrentamos ya al tema que nos va a acompañar el resto de la historia. ¿Podrías decir cuál es el tema? Es muy difícil, lo sé, especialmente viendo solo una escena o dos de la película. Para mí el tema de Chinatown es la verdad y cómo se gestiona el conocimiento de la verdad. Lo que hemos visto básicamente es a alguien descubriendo la verdad sobre algo y cómo esa verdad le afecta. Pero si sigues viendo la película hasta el final, cosa que si no has hecho ya deberías darte 20 latigazos como castigo, si sigues viendo la película, versa sobre cómo todo lo que le pasa al protagonista y a la mayoría de personajes importantes que van intentando construir su verdad de los acontecimientos. Y cuando creen que ya tienen su castillo montado, algo ocurre, algo se sabe que lo desmorona todo, teniendo que volver a recomponer las piezas de la verdad de nuevo. Y eso ocurre hasta incluso en la última escena, porque al final aún no se termina de saber todo realmente, provocando que el propio público experimente esa frustración de no conocer a ciencia cierta los acontecimientos de la historia. Bueno, pues un último ejemplo para que intentes detectar el tema de esta historia viendo las dos primeras escenas. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Saben, últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos, y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Annie y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo, ¿comprenden? Y no... Hace un año estábamos enamorados, muy enamorados. Sí, no crean que soy un tipo fúnebre tristón, ni tampoco un depresivo. Yo tuve una infancia razonablemente feliz, creo. Me crié en Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. Eso no es asunto tuyo. Ha dejado de hacer sus deberes. Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi.
Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Qué me dices? Difícil, ¿no? ¿Qué elemento crees que se repite en el discurso de las dos escenas? Bajo mi punto de vista, Annie Hall habla de la incapacidad de ser feliz en el mundo contemporáneo. El atormentado de Levi, el personaje de Woody Allen, no sale de su estado de amargura y eso afecta a todo lo que le pasa en la historia, a la reacción que tiene frente a las cosas, especialmente frente a su relación con Annie, que le ocurre algo parecido. A otros personajes les pasa algo parecido también. Y otros, por el contrario, demuestran todo lo contrario, siendo capaces de ser felices desde una frivolidad a prueba de bombas. En cualquier caso, para hablar de la capacidad o incapacidad de ser feliz en una ciudad como Nueva York. Mira, hay una película con el mismo tema que este, que es Cuando Harry encontró a Sally. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ambas? El final. Mientras que el final de Annie Hall es negativo, infeliz, el de Cuando Harry encontró a Sally es feliz. Y eso nos revela de alguna manera lo que piensan los guionistas del tema que están tratando. Uno alberga esperanza en la vida, con un final hacia arriba, y el otro, Woody Allen, es un pesimista incapaz de ver un poco de luz en su propia existencia. ¿Entiendes la diferencia? Ambos tratan el mismo tema, pero tienen opiniones distintas respecto al mismo. El tema es algo difícil de detectar en una película, pero también es cuestión de práctica, no te creas. Lo más importante es que tú como guionista elijas un tema que impregne cada elemento de tu historia. Y no solo por eso, sino porque el tema te va a aportar un criterio a la hora de elegir o discriminar cosas que van a formar parte de la historia que estás escribiendo. ¿Qué vestuario llevarán los personajes? ¿Qué conflictos habrá? ¿Dónde localizarán las escenas? En fin, todo. Hasta el propio título, si es que tienes dudas con eso. Por ejemplo, si tu tema es la soledad, puede que te interese elegir localizaciones desérticas, abiertas, en las que tu personaje se encuentra muy aislado. O por el contrario, como contrapunto, elegir algunos lugares abarrotados de gente, pero que, por ejemplo, no interactúen con él y transmitan esa sensación de soledad incluso estando en un lugar tan lleno. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.